Vamos a compartir unas guías ofrecidas actualmente, hace muy poco tiempo, de la Asociación Americana y Europea de Nutrición Enteral y Parenteral. En esta ocasión, vamos a hablar sobre la nutrición enteral. Y obviamente que una de las conclusiones que a mí me parece fundamentales es que ellos consideran, y creo que todo el mundo lo comparte, que la nutrición enteral en este momento actualmente se encuentra en un principio del conocimiento, porque se sabe que tiene que ser un cuidado personalizado, la nutrición enteral en cada paciente, pero mucho más no se sabe, porque nadie puede objetivar, salvo rarísimas excepciones, cuáles son las necesidades metabólicas y nutricionales y cuál es la respuesta clínica a esas intervenciones nutricionales. No lo sabemos. Nuestro entendimiento de la nutrición enteral en nuestros pacientes críticos es muy escaso y es poco satisfactorio. Es decir, como que colgamos una bolsa o un recipiente de plástico y vamos aumentando progresivamente según tolerancia entre comillas, y ahí está, no hacemos otra cosa. Es decir, que para todos es el mismo traje. Obviamente que no debe ser así. También carecemos de datos objetivos para valorar la respuesta a la energía entregada y cómo se incorpora la proteína aportada a la masa magra de nuestros pacientes. Es decir, que en realidad el punto de partida es que la ignorancia es enorme y que no sabemos nada y que tenemos que entender que no sabemos para ver qué podemos hacer con nuestros pacientes. ¿Cuándo iniciamos la nutrición enteral? Todo un tema. Entonces, bueno, el consejo es dentro de las 24, 48 horas de ingresado al paciente a la unidad de cuidados críticos. Retrasar el inicio o ir muy lento con la infusión en caso de sangrado gastrointestinal, en caso de isquemia mesentérica, cuando hay un volumen de residuo gástrico mayor de medio litro, riesgo de aspiración, obstrucción intestinal, síndrome compartimental abdominal, riesgo de realimentación o fosfato menor de 0.65 milimoles por litro, inestabilidad hemodinámica, uso de vasopresores, dicen noradrenalina menor de 0.3 microgramos, si se le está administrando eso al paciente, bueno, se podría comenzar, hipotermia, el decúbito prono, abdomen abierto y el ECMO. Si ustedes se ponen a ver todas estas sugerencias, sinceramente el decúbito prono no creo que deba ser algo que nos tenga que obligar o sugerir retrasar o una lenta infusión. Lo mismo yo les preguntaría cómo valoran la isquemia mesentérica en un paciente de ventilación mecánica en prono por distrés. El paciente no se va a quejar de dolor. ¿Cómo hacen el diagnóstico? O usted me dice inestabilidad hemodinámica. ¿Eso qué significa? ¿Que tiene baja presión? Si nosotros vamos a hablar de hemodinámica del paciente crítico porque tiene baja, normal o alta la presión arterial, y estamos en problema. Creo que tenemos que decir algo más. Y mucho de eso algo más, sí o sí, es a través del monitoreo ultrasonográfico de la cabeza a los pies de nuestros pacientes todas las veces que sea necesario, porque la isquemia mesentérica, medir el residuo gástrico es todo un proceso de enfermería de enorme magnitud. La mayoría de los pacientes críticos tienen residuo gástrico elevado. Es mucho más fácil ver por ecografía el estómago. Esos son 2 segundos. Entonces, esto yo ya pongo mis dudas, sinceramente. Obviamente que elevada dosis de nutrición enteral debe ser evitada hasta que el paciente se estabilice precozmente en la unidad de cuidados críticos. Y es un término muy subjetivo eso de estabilizado el paciente. Para fulano puede ser que esté estabilizado, para otro no. ¿Cuáles son los parámetros, el checklist que nos dice el paciente está estabilizado? ¿Qué significa eso?
¿Cuáles son los objetivos energéticos? Y dicen que debe ser personalizado a través de la calorimetría indirecta, cosa que es muy poco frecuente hacerlo por el costo que significa el equipamiento. Esta calorimetría nos informa sobre si hay sub o supra aporte nutricional. Las mediciones deben hacerse otra vez, una vez estabilizado el paciente, aproximadamente al tercer día. Tampoco es así, porque hay pacientes que están estabilizados antes o después del tercer día. Comenzar con 10 a 15 kilocalorías por día o el 70% de lo informado por la calorimetría indirecta, es decir, que poquito, empezar poco. Si se agrega un nuevo insulto, volvemos a reducir el aporte energético a 10 a 15 kilocalorías por día. Nuevamente, ¿qué significa insulto? Para ustedes, para mí, para el otro, para fulano. Como ustedes ven, hay muchas zonas grises en estas recomendaciones. La tercera recomendación, ¿cuál debe ser el aporte proteico? 1.3 a 2 gramos kilo día y no exceder los 2.2 gramos kilo día. Un inadecuado aporte de aminoácidos no incrementa la síntesis proteica en la fase aguda. La pérdida de la masa muscular, es decir, la resistencia anabólica, se debe a que el paciente no lo movemos, resistencia a la insulina, inflamación y reducción del ATP muscular. Se sugiere personalizar la dosis de aminoácidos según la masa magra, pero presenta margen de error, así como el balance nitrogenado que habitualmente lo hacemos. Entonces, como ustedes ven, las puertas se nos cierran. La bioimpedancia, que es costosa, puede ser un marcador de cómo está la masa magra y orientarnos para el aporte proteico. Existen biomarcadores también, pero algo muy sencillo de hacer desde el primer día es con el ultrasonido valorar, por ejemplo, el recto externo, las características ultrasonográficas de la imagen, tanto en el corte transversal como en el corte longitudinal y su diámetro anteroposterior. Y eso se hace día a día. Entonces uno ya tiene la primer foto al ingreso y va haciendo la película de ese paciente para evaluar de alguna manera cómo o si hay algún cambio a favor o en contra con el aporte proteico que le estamos ofreciendo a nuestro paciente. La nutrición parenteral personalizada, cuarta recomendación. Es cierto que la nutrición parenteral por corto plazo es seguro, es efectiva y tiene unos resultados similares a la nutrición enteral. ¿Podemos hacer las dos simultáneas? Sí, sería más conveniente, pero eso requiere mayor investigación. Se aconseja 10 a 15 kilocalorías por kilo o menor del 70% sugerido por la calorimetría indirecta, lo mismo que para la nutrición enteral. El aporte proteico debe ser menor de 0.8 gramos kilo día. Acá hay una diferencia importante con respecto a la nutrición enteral en los primeros días. Requerimos urgente investigación clínica para personalizar la nutrición parenteral. Ustedes se están dando cuenta, yo recuerdo que en el año 83 se hizo el Ibero Panamericano en la Argentina por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, y uno de los grandes temas del Congreso, vino Frank Serra, me acuerdo que vino un puertorriqueño, gente muy, muy capaz en nutrición, y si uno se pone a pensar del 83, 27, 30, han pasado, 83, son 17, 20, 40 años, no avanzamos nada, Pues si yo les cuento las cosas que yo escuchaba en esa época sobre la nutrición parenteral y enteral muy poco, se caen desmayados. Entonces, no hay investigación clínica en estos 40 años, ha habido mucha más presión de la industria que otra cosa. Recuérdense de la famosa glutamina, que después salió del mercado porque aumentaba la mortalidad de los pacientes con shock séptico. Es decir que hay que ser muy cuidadoso con este tema.
y no hay investigación para intentar personalizar la nutrición parenteral de nuestros pacientes críticos. La quinta recomendación: personalizar periodos de nutrición / ayuno. La activación intermitente del ayuno puede promover la recuperación celular vía estimulación de la autofagia y cetogénesis. Ustedes vieron que nosotros nutrimos a los pacientes todo el día, 24 horas. Y que yo sepa, nosotros no comemos 24 horas. Bueno, eso es un gran cambio. Y se ha visto que la autofagia y la cetogénesis es importante en el paciente. Y esto de permitir periodos de nutrición y ayuno puede atenuar el disturbio del ritmo circadiano, puede evitar el efecto de lo que se llama el músculo lleno, dado que la síntesis proteica muscular solo se observa con el incremento en la disponibilidad de aminoácidos. Por supuesto que los estudios son escasos, son controvertidos, y por supuesto que además podemos valorar los cuerpos cetónicos porque podrían ser marcadores para indicar los periodos de ayuno y de nutrición. Creo que esto es un tema interesantísimo y el sentido común nos dice, si nosotros no comemos 24 horas seguidas, ¿por qué lo obligamos al paciente a hacerlo? Bueno, espero que estas recomendaciones iniciales hayan sido de utilidad y como ustedes ven, sabemos muy poquito, apliquemos el sentido común, seamos muy precavidos cuando pensemos en nutrición enteral y o parenteral y esperemos los estudios de investigación clínica. Si Dios quiere, nos vemos muy pronto y hasta la próxima.